agua y de gas a las familias con dificultades. Tiene la palabra para la exposición de la moción el Grupo Izquierda Unida de los Verdes. Buenas tardes a todos y todas las vecinas. Moción para garantizar el suministro eléctrico de agua y de gas a las familias con dificultades. En la actualidad, más de 2 millones de hogares no pueden pagar los suministros básicos para cubrir necesidades de energía debido al continuo incremento de su coste. Según datos de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, 1 de cada 10 familias no podrá encender la calefacción en este invierno, dada la difícil situación económica por la que atraviesa y las continuas subidas de la factura. Igual ocurre con el agua y el gas, 2 suministros fundamentales y básicos para garantizar un mínimo de calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, sucesivos dictámenes del Comité Económico y Social Europeo indican que la lucha contra la pobreza energética es una prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles e instan a emprender acciones urgentes que partan del reconocimiento de un derecho de acceso universal a la energía, circunstancia extensible al acceso al agua, como es lógico. La población de Collado Villalba, con cerca de 6.000 parados, está cada vez más afectada por la crisis económica y el desempleo y ha perdido numerosos derechos en estos últimos años. Sufre los abusos de un sistema que está aumentando paulatinamente la desigualdad social, incrementando la brecha entre los más ricos y los pobres. Si a esto añadimos el retraso de más de un año en la gestión de las rentas mínimas de inserción de los servicios sociales municipales y el endurecimiento de las condiciones de acceso a la misma, así como la demanda creciente a las organizaciones no gubernamentales presentes en la localidad por parte de cada vez más población en riesgo de exclusión social, consideramos que a través de la presente moción podríamos aliviar la situación de algunos de nuestros vecinos y vecinas. Los recientes cambios normativos en el sector eléctrico no harán sino empeorar la situación, encareciendo todavía más la factura eléctrica de los españoles, que ya pagamos la luz más cara de la Europa continental. El incremento de los costes fijos, potencia contratada frente a los costes variables, que es el consumo de energía, penalizará a las rentas más bajas, que son las que menos consumen, aumentando la tasa de pobreza energética y, además, desincentivará el ahorro energético de las familias con rentas más altas. Por otra parte, la introducción del eufemísticamente llamado peaje de respaldo al autoconsumo eléctrico hará económicamente inviable esta opción, que disminuiría los costes energéticos de numerosas familias, además de reducir la dependencia energética y contribuir a la sostenibilidad ambiental de la generación de energía. Son varios los colectivos y grupos políticos los que están elaborando propuestas en este sentido. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de los Verdes en la Asamblea de Madrid presentó recientemente una propuesta de ley en este sentido, llamada de los derechos vitales básicos, y en el caso del Parlamento catalán se ha aprobado una moción a instancias de Iniciativa per Catalunya als Verds en la que insta al Govern a garantizar que las compañías de agua, luz y gas no puedan cortar el suministro a las familias pobres que no puedan pagar sus facturas, sin disponer antes de un informe de la Administración a través de los servicios sociales. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes de Collado Villalba propone al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Collado Villalba modificará el Reglamento de Servicio Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de las Aguas Residuales, conveniado con el Canal de Isabel II, con objeto de introducir bonificaciones y exenciones en el recibo de agua para las familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. La modificación del reglamento incluirá la prohibición al Canal de Isabel II que realice un corte de suministro por impago a ningún usuario particular sin haber recabado un informe previo de los servicios sociales del Ayuntamiento de Collado Villalba que lo autorice. Segundo, el Ayuntamiento de Collado Villalba instará a las empresas suministradoras de gas y luz a no realizar cortes de suministro por impago a aquellas familias en situación de dificultad económica sin disponer previamente de un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento y en ningún caso durante los meses de noviembre a marzo. Tercero, el Ayuntamiento de Collado Villalba instará al Gobierno de España a que se regule por ley el acceso de todos los ciudadanos a las fuentes de energía y el agua, garantizando una cobertura mínima básica e impidiendo el corte de suministro a aquellos hogares que no puedan pagar la factura, al menos que se tramiten las pertinentes ayudas sociales. Gracias. Tiene la palabra UPyD. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer al Grupo Izquierda Unida la sensibilidad de hacer esta propuesta, que es una propuesta básica de solidaridad, que no atienda ideologías. Lo único que pretende, en principio, lo que vemos es, la responsabilidad, garantizar la responsabilidad de las instituciones con respecto a los ciudadanos, especialmente a los que más lo necesitan. De todas maneras, no obstante, en la exposición de motivos
que hacen en la moción es bastante subjetiva o de opinión, y yo creo que en temas tan sensibles es necesario siempre aportar datos. Así que vamos a dar algunos para que un poco los vecinos sepan de lo que estamos hablando. Para empezar, hay que explicar lo que se entiende que se entiende que la frontera para estar o no estar en una situación de pobreza energética se encuentra, por un lado, en estar obligado a destinar más de un 10% de los ingresos totales para cubrir los gastos energéticos anuales de la vivienda, y además ser incapaz de mantener el hogar a una temperatura adecuada, sobre todo en los meses fríos. Esto está estipulado entre 18 y 21 grados. Pues bien, en España, en el 2007, el porcentaje de hogares que no alcanzaba esta temperatura óptima estaba en el 13,9%. Este porcentaje ha subido hasta el 17,9% en 2012. Es decir, más de 6 millones de españoles se encuentran en situación de dificultad severa para poder pagar el recibo de la luz o del gas y para garantizar estas condiciones de habitabilidad adecuadas, especialmente si hablamos del tema de calefacción. Y eso la media nacional, porque en regiones como Murcia o Andalucía el porcentaje sube incluso hasta el 31%. Pero hay más información que confirma también esta tendencia creciente. Por ejemplo, en noviembre de este mismo año, Cáritas ha mostrado datos en los últimos 2 años. Habían aumentado un 326% las ayudas destinadas a paliar la deficiencia energética. Sin contar todavía los meses de noviembre y diciembre de este año, el monto ha pasado de los 26.816 euros que había en 2011 hasta los 114.343 actuales. Hay otro estudio, el informe denominado Pobreza Energética en España 2012, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales, y cifra que entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año en España pueden ser debidas a causas de la pobreza energética. O sea, entre 2.300 y 9.300. Es una cifra superior a las víctimas de accidentes mortales de tráfico en carretera. En 2011 estuvieron en torno a los 1.500 personas. Este mismo estudio también afirma que en 2012 1 de cada 3 hogares cuyos miembros están en paro se encontraba en situación de pobreza energética en España, lógicamente. Cifra que se prevé que aumente. De continuar el incremento en las tasas de paro y las tarifas eléctricas, algo que ya sabemos que va a ser así por las noticias que hemos recibido hoy mismo. También refleja el estudio que entre 2005 y 2010 un 8% de los hogares españoles se declaraba incapaz de mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos. El 4% declaraba tener retrasos en el pago de los recibos de energía, además de otros suministros, y el 18% afirmaba tener goteras, humedades o podredumbre en sus viviendas. España cuenta con una altísima tasa, el 20,5% de mortalidad adicional durante el invierno, y esto es una de las tasas más altas de todos los países occidentales. Según destaca también el último informe que ha habido del Observatorio de la Sostenibilidad en España, la pobreza energética podía ser la causa precisamente de esas casi 10.000 muertes prematuras al año. Bueno, y siguiendo en esta línea, ya terminando, de datos objetivos, recientemente también el canal Isabel II ha aumentado los cortes de agua por falta de pago, nada menos que en un 200%. Y esto muestra que es un problema creciente y que requiere atención urgente por parte de las administraciones. Todo este problema no es resultado solo de la crisis, sino también de políticas energéticas penosas que nos han llevado a incrementos del precio de la electricidad por obra y gracia pues, del término fijo de potencia, el déficit de tarifa, la moratoria nuclear, descontrol también en las subvenciones de las renovables. Así que ha habido gobiernos de distinto cuño que han sido culpables de esta situación. Pero es que además la crisis de estos últimos años, que está afectando especialmente a las familias, hace más difícil que éstas aborden un gasto o un mayor coste energético, que es básico, al mismo tiempo que sus ingresos disminuyen y en muchos casos han desaparecido del todo. Nosotros entendemos que solo con que haya unas cuantas familias que puedan tener calor este invierno, gracias a esta iniciativa, nos parece más que suficiente. Además, no estamos hablando de la posguerra, ni del siglo XIX, ni esto no es una novela de Fortunata y Jacinta. O sea, estamos hablando de cosas que están pasando a día de hoy, en 2013, en España. Y las administraciones tenemos la obligación de atender a los ciudadanos que peor lo están pasando. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Buenas tardes. Cuanto más tiempo pasa, más son los problemas que está conllevando la crisis, más son las personas que la están sufriendo y más graves son las consecuencias de esta crisis. Este Gobierno, cuando llegó al poder, dijo que lo primero que iba a hacer es crear empleo y sacar a España de la crisis. Y cuando llegan al Gobierno, lo primero que hacen es aprobar una amnistía fiscal que evita que los que más tienen sean los que más paguen. A continuación, aprueban una reforma laboral que ha dejado a miles y que está dejando a miles de villalbinos
y a millones de españoles en la calle. Además, suben los impuestos, suben los transportes públicos y sube la luz vertiginosamente, porque hoy nos hemos enterado que a partir del mes de enero va a subir un 11%, cuando hace unos días el ministro